Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el penúltimo capítulo del libro de Jueces, Jueces capítulo 20. Vamos a iniciar hoy nuestro estudio con una oración. Buen Dios, rogamos que al estudiar la reacción del pueblo de Israel frente a lo que ocurrió con aquella mujer, podamos ver la justicia, tu justicia operando en nuestro medio. Y sobre todo en el texto bíblico, que nos ayudes a entender que aunque a veces parezca que los malos no recibirán su merecido, ante el tribunal divino todos reciben lo que merecen. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 20 del libro de Jueces, nosotros vamos a encontrar una continuación de la historia, de esa historia bien fuerte y complicada del capítulo 19. En el capítulo 19, de hecho, nosotros encontramos, ¿no? Dijimos que al final estaba la historia de Levita, la concubina que la violan y luego el Levita llega y pues la descuartiza y la envía hacia todo Israel. Entonces esa escena tan brutal, tan fuerte, tan cargada, ¿no? De violencia, continúa en el capítulo 20. En el capítulo 20 vamos a descubrir que dice que todos los israelitas desde Dan hasta Beerseba salieron como un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpah. Y los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea de Dios y eran 400,000 soldados. Los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpah. Entonces los israelitas le dijeron al levita: cuéntanos cómo sucedió esta infamia, ¿no? Entonces, obviamente se está haciendo referencia a lo que ocurrió con la concubina del levita en el capítulo 19. Luego dice el texto, avanza el texto y dice que el levita contó la historia. Entonces nos dice que Gibeá era de Benjamín. O sea que Gibeá, este sitio, ustedes recordarán que el levita dijo: no vayamos a donde los jebuseos, sino que vayamos a un sitio donde hayan israelitas, ¿no? Y los israelitas en este caso eran de la tribu de Benjamín. Entonces los hombres que al final terminaron violando a la mujer y que además de eso querían tener relaciones sexuales con el levita eran de Benjamín, o sea que eran israelitas. Y entonces dice el texto que el levita contó la historia. Y el versículo 6 explica por qué se descuartiza a la mujer. Dice el texto que él corta a la mujer en pedazos y envía un pedazo a cada tribu del territorio israelita porque el acto había sido depravado e infame. Y entonces él quería a través de esto llamar la atención de tal forma que todos ellos pudiesen reunirse para castigar a la tribu de Benjamín por el acto tan infame que había ocurrido en su medio. Entonces, claro, ante escuchar la historia, dice el pasaje, todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo: ninguno de nosotros volverá a su carpa, nadie arreglará su casa hasta que nosotros castiguemos a la gente de Gibeá. De entre todas las tribus de Israel tomaremos a 10 hombres de cada 100, a 100 de cada 1000 y a 1000 de cada 10,000 para conseguir provisiones para el ejército. Ya el número del ejército se había dicho, eran 400,000 soldados. Claro, un número de 400,000 soldados de todas las tribus de Israel era un número considerable. O sea, ninguna tribu en Israel tendría un ejército para hacerle frente a 400,000 soldados. Eso yo creo que está más que obvio, ¿no? Es más que claro. Entonces, tener 400,000 soldados representaba una amenaza inminente. Y en este caso, el pueblo de Israel se estaba reuniendo para batallar contra Benjamín, la tribu de Benjamín. Entonces dice el versículo 11 que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Y además dice el texto que se envían mensajeros que les preguntan: ¿qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a los de Gibeá, los matemos y eliminamos así la maldad en Israel. Los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerle caso y al no hacerle caso, ellos estaban validando la actitud y el comportamiento de los de Gibeá. Entonces el resto de los de Benjamín estaban diciendo: los de Gibeá actuaron de forma correcta. Obviamente esto es complicado porque estaban mandando un mensaje y el mensaje que ellos estaban mandando es: nosotros estamos de acuerdo con lo que pasó,
y el pueblo de Israel no podía estar de acuerdo con ello. O sea, todo un pueblo había violado a una pobre muchacha, había cometido violencia sexual contra ella, y Dios, en los principios de los textos del Antiguo Testamento, tiene un principio muy claro, y es que Dios es un Dios justo. Y en este contexto donde, a pesar de que el Jueces enfatiza que no había rey en Israel, pues Dios era el juez de Israel, ¿no? Y Dios fungía como rey y juez de Israel. Entonces Dios no podía tener una sociedad donde la gente iba haciendo lo que ellos querían sin ningún tipo de repercusión, y dado que Él ya había establecido una ley bajo la cual se iba a gobernar el pueblo de Israel, y esta ley era de orden civil. O sea, esta ley tenía un efecto civil, porque así como nosotros en nuestros países tenemos un compendio de leyes, Dios le dio también un compendio de leyes a Israel para que funcionase de forma civil, no solo religiosa. Y de acuerdo a este principio, los violadores debían morir, porque habían actuado deliberadamente en contra de una mujer. Entonces, aquí estamos hablando de justicia reparativa. Y los de Benjamín entonces se colocaron como un estorbo para que dicha justicia se pudiese dar, ¿no? Porque Israel, miren que Israel no quería pelear contra la tribu de Benjamín. Israel quería que solo los de Gibeá padecieran las consecuencias de sus actos. Entonces dice el texto, versículo 14, que cuando esto ocurre, toda la gente de la ciudad se reunió en Gibeá para luchar contra los israelitas. Dice que además en aquel día los de Benjamín movilizaron de entre sus ciudades a 26,000 soldados armados de espada, además de 700 hombres escogidos de los que vivían en Gibeá. Ahora, estos 700 soldados eran unos soldados muy capaces, porque dice el texto que eran capaces de lanzar con la honda una piedra contra un caballo sin errar, ¿no? Entonces aquí vemos que y Benjamín tiene 26,000, las demás tribus de Israel tienen 400,000. Esto nos da que en promedio cada tribu de Israel tenía unos 10,000, 20,000 soldados, de acuerdo obviamente al tamaño de la tribu. Esto podía variar, pero entonces estamos hablando de 10,000 a 20,000 soldados por cada una de las tribus de Israel. Entonces, claro, al reunirse las tribus tenían un ejército más o menos respetable. Recordemos, sin embargo, que el número de los soldados que entraron a conquistar a Canaán era de 2 millones, ¿no? Entonces vemos que en cierta forma el número se había reducido en casi que una cuarta parte de lo que originalmente contaba el pueblo de Israel. Entonces Israel, dice el texto, moviliza 400,000, suben a Betel y le dicen al Señor que quién iba a ser el primero en combatir a Benjamín. Entonces el Señor responde, Judá será el primero. Entonces dice el texto que se fueron a batallar contra los de Benjamín, pero ese día dice que ellos vencieron los de Benjamín a 22,000 israelitas, ¿no? Entonces ellos vuelven a donde el Señor, debemos volver a subir y pelear contra Benjamín. Y el Señor les dice, suban. Entonces los israelitas se acercaron a Benjamín el segundo día, y los de Benjamín vuelven y los conquistan. Y ese día también entonces terminan venciendo a Israel. Los israelitas vuelven a preguntarle al Señor, Señor, ¿debemos subir y luchar contra los de Benjamín? Y el Señor les dice, suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Entonces el texto, el final del capítulo 20, lo que hace es una descripción de cómo fue que Israel logró vencer a Benjamín. Y básicamente fue que le colocaron una emboscada donde el pueblo de Benjamín salió, y entonces había un grupo de personas que estaba hacia un lado, mientras los de Benjamín peleaban contra los de Israel. Ese grupo que estaba al lado ataca la parte trasera de Benjamín, y de esa forma entonces ellos logran vencer a los de la tribu de Benjamín. Recordemos que en este periodo no era que Benjamín tuviese propiamente un ejército, sino que los varones de la casa de Benjamín eran los que componían el ejército. Entonces, al estar derrotada ese día la tribu de Benjamín, estaba siendo derrotada no solo el ejército, sino estaba siendo derrotada toda la tribu, que va a ser una preocupación esencial para lo que vendrá luego en el capítulo 21. Ahora, en el capítulo 20, que nos relata entonces esta historia, nosotros vemos que Dios tiene un principio muy interesante y que Dios tiene un principio muy clave, y es el principio de la justicia.
Por eso en el día de ayer decíamos que si una mujer está experimentando violencia en su hogar, no basta con creer que el pastor con una oración va a solucionar ese problema. La persona que comete un delito civil pues debe ser castigado por la ley civil. Y la violencia contra la mujer en la gran mayoría de países está tipificado como un problema de orden civil. Por lo tanto, entonces, las personas que cometen este tipo de delitos deben ser castigados de acuerdo a una ley civil. Es más, toda la movilización que hace el pueblo de Israel contra los de Benjamín es precisamente para encontrar justicia a aquella mujer que fue violentada, que fue violada, que fue abusada sexualmente a tal punto que en la violación fue que la mataron. Entonces, el texto nos enseña el valor de la justicia. Dios valora tanto la justicia que le dice a Israel que suba ante Benjamín para castigarlos porque ellos deben ser castigados. Y ellos deben ser castigados por el vil acto que ellos al final cometieron. Entonces, aquí es muy interesante porque a lo largo del capítulo pareciera que la justicia para Benjamín no va a llegar. Porque si ustedes notan, dice el texto que Israel sale a pelear contra los de Benjamín, pero los de Benjamín los derrotan un día, luego los de Benjamín los derrotan otro día. Y en cierta forma ilustra una tendencia o ilustra un elemento clásico propio de la vida de las personas, de nosotros. Y es que solemos ver que gente que hace mal le va bien y gente que hace bien le va mal. Pero usualmente la gente que hace mal le va bien y nosotros vemos cómo prosperan y siguen prosperando y siguen avanzando y siguen prosperando y siguen avanzando, ¿no? Y entonces nosotros decimos, Señor, pero si está haciendo mal, si fulano robó a tal persona para fundar su negocio, si tal persona no paga impuestos, si tal persona se las da del más vivo y entonces abusa del otro para que le vaya bien. ¿Cuándo viene tu justicia? Porque en el texto del Antiguo Testamento vemos todo el tiempo, bueno, fulano hizo algo, entonces Dios lo castigó. En el texto del Antiguo Testamento vemos que Perencejo por allá cometió un pecado y pues Dios lo castigó directamente. Y nosotros estamos aquí diciendo, Señor, pero ¿para cuándo viene la justicia nuestra? ¿Para cuándo viene la justicia mía? ¿Para cuándo viene la justicia de nosotros? Porque yo que estoy aquí haciendo las cosas bien, yo que me esfuerzo por seguirte, yo que trato de hacer las cosas bien, me va mal. Y el otro que hace lo malo, le va bien. Entonces, Dios, hay justicia. ¿Cómo me puedes hablar de justicia? Y me parece muy interesante, les decía, que se vaya retrasando el concepto, la idea de justicia en estos capítulos. Porque, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir que se vaya retrasando los elementos de la justicia? Porque el Señor a lo largo de las Escrituras nos dice que cuando veamos a alguien malo que le va bien, no nos alarmemos, que no nos exasperemos, que no empecemos a creer entonces que la justicia de Dios no se cumple, porque la justicia de Dios se cumple, solo que Él nos dice que su justicia a veces demora un tiempo. Entonces los de Benjamín pensaban que al conquistar al pueblo de Israel, ellos dijeron, no, estamos bien. Porque miran que ellos que vienen, supuestamente el Señor no nos han podido conquistar, nosotros estamos bien. Y entonces ellos creían que la justicia nunca iba a llegar, que la justicia nunca se iba a hacer efectiva, y la justicia sí se iba a hacer efectiva, simplemente que se estaba demorando un poquito. Y a veces Dios demora un poquito la justicia simplemente para que la gente tenga oportunidad de arrepentirse, de cambiar, o para que los demás estén pendientes de lo que Dios va a hacer. Y entonces aquí lo que descubrimos principalmente es que Dios nos dice que Dios sí va a ejecutar una justicia, pero la va a ejecutar al fin del tiempo. Y eso es lo que, o sea, mientras nosotros le decimos Dios actúa ya, Dios llega y dice, tranquilo amigo, yo tengo mis razones para esperar y lo voy a hacer al final del tiempo. En el libro Apocalipsis dice que hay una escena donde dice el texto, están los mártires debajo del altar y claman, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú no vas a hacer justicia? Y Dios les dice, tranquilos, hay que esperar que el número de ustedes se complete. Entonces, a veces Dios tiene agendas y tiene agendas que nosotros no entendemos y por eso a veces no actúa como nosotros quisiéramos. Pero eso no quiere decir que la justicia no va a llegar. Si hay una verdad clara en la Biblia es que Dios va a ejecutar un juicio. Y en ese juicio las personas buenas recibirán cosas buenas y las personas malas van a recibir el castigo adecuado. Por eso la noción de que todo el mundo va a recibir algo bueno es foráneo al texto bíblico. El texto bíblico es muy enfático que las personas que hicieron lo correcto pues van a recibir un
van a recibir su recompensa de acuerdo a ello, y los que hicieron lo malo también. Esto no quiere decir que la salvación sea por obras, simplemente que las obras reflejan el carácter que tú tienes. Y Dios mira entonces el carácter. Entonces aquí lo importante es, ¿hay justicia? Sí. Al final del capítulo 20 se nos muestra cómo los israelitas vencieron a los de Benjamín. Es decir, que a la mujer que violaron, que descuartizaron, se hizo justicia. Porque Dios al final de cuentas castigó y desapareció a la tribu de Benjamín. Y entonces cuando hoy nosotros enfrentemos la misma realidad, cuando nosotros nos damos cuenta que el pobre es el oprimido y que aparentemente no hay justicia, que esa persona que hizo mal le va a ir bien, nosotros la actitud que debemos tener es una actitud de espera. Espera porque Dios al final hará su justicia. Dios en su juicio revelará quién es el culpable y lo castigará de acuerdo a las acciones culpables que él haya cometido. Tú y yo sencillamente tenemos que esperar y creer en un Dios de justicia. En un Dios de justicia que para poder perdonarte a ti y a mí, tuvo entonces que colocar mis pecados en Jesús y castigar a Jesús con el castigo que merece mi pecado, para que entonces así yo no muera, sino que tenga vida eterna, porque el castigo del pecado es la muerte. A veces creemos que porque Dios nos perdona, Dios no es justo, pero en la persona de Jesús y en la cruz de Cristo, Él demuestra su justicia, dice el libro de Romanos, porque Él demuestra que Él es justo, no porque Él no castiga el pecado, sino porque mi pecado no lo castiga en mí, sino que lo castiga en Jesús. Pero Dios es justo y tan solo tenemos que esperar entonces el momento donde esa justicia se revele. Así que si estás lleno de injusticias y ves que la injusticia reina a tu alrededor, no te alarmes. Dios pronto efectuará su justicia aquí en esta tierra.